Hola, mi nombre es David Llopis Castelló, profesor del Departamento de Ingeniería de Infraestructuras de los Transportes de la Universidad Politécnica de Valencia. En este vídeo vamos a introducir los conceptos básicos relativos al estudio de la capacidad en carreteras convencionales, según la séptima edición del Manual de Capacidad americano. En primer lugar, definamos el concepto de capacidad. La capacidad es la máxima intensidad que puede atravesar una sección dada de vía o absorber un determinado elemento viario durante 15 minutos, expresado en vehículos hora. Esta variable del tráfico depende principalmente de las características de la propia carretera, del tráfico y de las condiciones meteorológicas. El manual de referencia para estudiar la capacidad de una carretera es el Highway Capacity Manual, propuesto por el Transportation Research Board. La primera edición del HCM fue en 1950, pero ha ido evolucionando continuamente hasta el día de hoy. La última versión es de 2022. Esta séptima edición incorpora los últimos avances en materia de operación y funcionalidad de todo tipo de carreteras y vías, entre los que cabe destacar orientación sobre la aplicación de los métodos del HCM para determinar los impactos en la capacidad de los vehículos conectados y automatizados, un nuevo método de análisis para evaluar los enlaces entre autopistas y vías urbanas, un nuevo método de análisis de carreteras convencionales y mejoras en los métodos de análisis de peatones existentes en intersecciones señalizadas y cruces no controlados. Los objetivos didácticos de este elemento de aprendizaje son describir las características de las carreteras convencionales y definir los principales conceptos para el estudio de la capacidad de un segmento de carretera convencional. Este es el contenido de la presentación. Comencemos con las características de las carreteras convencionales. Las carreteras convencionales son un elemento clave en las redes de carreteras de la mayoría de los países y regiones. Concretamente en España, las carreteras convencionales suponen un 90% de la red de carreteras. Este tipo de carreteras están situadas en muchas y diferentes zonas geográficas, desempeñando multitud de funciones de tráfico. Las carreteras convencionales proporcionan un acceso crítico a las zonas rurales tanto para el movimiento de personas como de mercancías, y el funcionamiento eficiente de estas carreteras es vital para el bienestar económico de las zonas a las que se sirven. Asimismo, este tipo de carretera también son empleadas por usuarios vulnerables, entre los que cabe destacar los ciclistas. De este modo, las carreteras convencionales sirven para una variedad de funciones y usos del suelo, y proporcionan una amplia gama de características operativas a lo largo del espectro de movilidad y accesibilidad. Las condiciones base para las carreteras convencionales son la ausencia de factores geométricos, de tráfico o ambientales restrictivos. No hay que confundir estas condiciones con las habituales o por defecto, que pueden reflejar restricciones comunes. En este sentido, las condiciones bases se acercan más a lo que se puede considerar como condiciones ideales. Así, el manual de capacidad establece las siguientes condiciones base. Ancho de carril igual o mayor que 12 pies. Arcén pavimentado con ancho igual o mayor de 6 pies. Tráfico compuesto exclusivamente por vehículos ligeros. Terreno llano y trazado rectilíneo, esto es, con curvas de radio mayor a 775 metros. Sin impedimento al tráfico, es decir, sin semáforos u otro tipo de elementos que tengan un efecto significativo en la operación del tráfico. Buenas condiciones medioambientales, es decir, tiempo despejado, buena visibilidad, pavimento en buen estado, etc. Todo tramo de carretera que no reúna estas condiciones verá mermada su funcionalidad. Pasamos ahora a presentar los conceptos básicos relativos al estudio de la capacidad en carreteras convencionales. La metodología propuesta para el análisis de la capacidad del nuevo manual permite evaluar tres tipos de segmentos diferentes. Passing Zone, que se refiere a un segmento en el que el adelantamiento está permitido en el sentido de circulación de análisis. Passing Constraint, que se refiere a un segmento en el que el adelantamiento no está permitido. Y Passing Lane, que se refiere a la aparición de un carril adicional en el sentido de circulación que permite el adelantamiento sin invadir el carril dedicado al tráfico opuesto. Los puntos de acceso son las principales vías de acceso y carreteras secundarias por las que entra y o sale el tráfico de un segmento de carretera convencional. Principalmente, los puntos de acceso reducen la velocidad de flujo libre del segmento y, por tanto, penalizan la velocidad media. Según el manual de capacidad, la división de una sección de carretera de estudio en segmentos tendrá que tener en cuenta la influencia de los puntos de acceso, de manera que no debe haber puntos de acceso que penalicen en exceso la operación de los vehículos en mitad de los mismos. En este sentido, a lo largo de un segmento no pueden haber glorietas, intersecciones semaforizadas o intersecciones reguladas por señales de stop en todas sus patas. El trazado enlazado se categoriza en una escala de 5 niveles. Esta clasificación depende de la longitud del segmento y su inclinación longitudinal. Los niveles de clasificación se basan en la reducción de la velocidad de circulación de los vehículos pesados. En una rampa, la reducción de velocidad depende del efecto de la resistencia de la inclinación, que limita la capacidad de aceleración del vehículo.
En una pendiente, la reducción de la velocidad es el resultado de que los camiones reduzcan la marcha para evitar un incremento de velocidad fuera de control. La clase 1 corresponde a una reducción mínima de la velocidad en flujo libre, mientras que la clase 5 corresponde a una condición denominada en inglés crawl speed, que se refiere a la velocidad de subida de los vehículos pesados. De esta forma, el trazado en alzado será un condicionante a tener en cuenta para identificar los subsegmentos que existan dentro de un segmento o tramo de carretera. Una novedad de la metodología propuesta en esta nueva edición es que ahora es posible tener en cuenta la influencia de los elementos del trazado en planta en el cálculo de la velocidad media del segmento de carretera. En este sentido, el manual propone determinar las velocidades relativas a los elementos rectos y curvos del segmento de carretera. Para ello, se establecen diferentes grupos de clasificación de curvas en planta basados en el radio de la curva y superalte. La metodología de análisis incluye el porcentaje de vehículos pesados como entrada a los modelos de estimación de las medidas de desempeño que veremos a continuación. En general, un vehículo pesado se define como cualquier vehículo con más de 4 ruedas de apoyo durante su funcionamiento normal. Esta tipología de vehículos incluye grandes camiones, autobuses y vehículos de recreo como autocaravanas. El HCM asume 3 clasificaciones generales de vehículos pesados, pequeños, medianos y grandes, que atienden a diversos tipos de vehículos que definen las administraciones de carreteras estadounidenses. En este sentido, los modelos propuestos en el manual hacen que el reparto relativo entre las 3 clasificaciones de camiones sea de un 50% de pequeños, un 25% medianos y otro 25% de grandes. Las medidas de desempeño propuestas son Average Speed, que es la velocidad media del segmento de carretera, Percent Followers, que es el porcentaje de vehículos que pasan por un punto determinado de la carretera y que se consideran en estado de seguimiento. En este sentido, se asume que un vehículo circula en seguimiento si el intervalo con el vehículo que le precede es inferior a 2,5 segundos, y Follower Density, que se define como el número de vehículos en estado de seguimiento por milla y carril. Matemáticamente, es el porcentaje de seguidores multiplicado por la densidad. Estas 3 medidas tratan de representar la calidad del servicio proporcionado por las carreteras convencionales, pues son capaces de mostrar de manera objetiva los tiempos de viaje y la posibilidad de adelantar a vehículos que circulan a menor velocidad. Finalmente, el nivel de servicio se determina a través de la medida de desempeño Follower Density, que depende tanto de la velocidad media de recorrido como de la variable Percent Followers. Los umbrales establecidos para los distintos niveles de servicio tratan de establecer una valoración de la calidad de la circulación, desde un nivel de servicio A, que es sinónimo de una circulación fluida, a un nivel de servicio F, que indica que se ha alcanzado la capacidad de la vía y, consecuentemente, el tráfico es muy inestable, pudiendo entrar en congestión. Como se puede observar, cuanto mayor es la medida Follower Density, peor es el nivel de servicio. Cabe destacar que 2 carreteras podrían tener valores similares de densidad, definida como el cociente entre la intensidad de tráfico y la velocidad, pero niveles muy diferentes de porcentaje de seguidores. En este caso, la variable Percent Followers, utilizada en la versión anterior del manual, nos llevaría a conclusiones similares que la variable Follower Density, pues son directamente proporcionales. No obstante, también podría ocurrir que 2 carreteras tuviesen valores similares de porcentaje de seguidores pero diferentes densidades. En este caso, la variable Percent Followers indica que el nivel de servicio es el mismo para ambas carreteras, y realmente no lo es. Es aquí donde se pone de manifiesto el beneficio del uso de la nueva variable propuesta, Follower Density, que es capaz de ofrecer un resultado más preciso del fenómeno estudiado. Como conclusión, en este vídeo se presentan los conceptos básicos para el análisis de la capacidad en carreteras convencionales según el Manual de Capacidad de Estados Unidos. En este sentido, se han presentado las distintas tipologías de segmentos para ramificar la sección de carretera a estudiar, la importancia de los puntos de acceso del tráfico, las distintas categorías del trazado en planta y alzado, la influencia de los vehículos pesados en la operación del tráfico, las distintas medidas de desempeño para evaluar la calidad del servicio y, finalmente, los umbrales que definen el nivel de servicio de una carretera convencional, que dependen de la medida de desempeño denominada Follower Density. Gracias por vuestra atención.